Hola, el día de hoy vamos a continuar revisando las estrategias que pueden favorecer la adherencia, pero desde la parte del profesionista. Y en este caso nos vamos a enfocar en la intervención en creencias que puedan dificultar la adherencia terapéutica. Recordemos que las personas a veces pueden tener ciertas creencias que dificulten que sigan ciertos tratamientos o desde que se incorporen, ¿no? A veces no quieren ir a ningún tipo de atención sobre su salud simplemente por las creencias que ellos tienen acerca de los profesionistas, acerca de los medicamentos o los tratamientos, ¿ok? Entonces, este es el último aspecto en el que el psicólogo pueda intervenir, ya que a veces nuestros pacientes tienen ciertas creencias que podemos llamar de distintas formas, sobrevaloradas, irracionales o rígidas, ¿ok? Una creencia sobrevalorada es un tipo de creencia que sí se reconoce como no parte de la normalidad, por así decirlo, pero sí es parte de la cultura en la que nosotros vivimos. Por ejemplo, hay personas como muy arraigadas a remedios caseros, ¿ok? No entra como dentro de esta parte del total normal, pero tampoco está dentro de la anormalidad, ¿ok? Sino que tienen creencias sobrevaloradas acerca de lo que nos puede funcionar o no sobre nuestra salud, ¿ok? Creencias también que tienen irracionales, que estas sí se pueden reconocer un poco más fácil. Por ejemplo, cuando las personas piensan que el psicólogo nada más los escucha para platicar y que realmente no va a funcionar o no va a hacer ningún cambio, o que los médicos los van a envenenar, ¿no? Etcétera. O creencias muy rígidas. Hay personas que dicen, yo por qué le tengo que contar a alguien a mi vida, de mi vida. Entonces son creencias un poquito tanto irracionales como rígidas. Generalmente todas las irracionales son un tanto rígidas. ¿Ok? Entonces podemos reconocer que a veces nuestros pacientes, desde que llegan, nosotros ya podemos llegar a presentir, como lo que veíamos desde la entrevista, llegar a sentir o presentir que va a haber ahí unas dificultades para establecer rapport y por lo tanto poder establecer su adherencia terapéutica, que podemos ir como trabajando. ¿Ok? Recordemos que los pensamientos, justo como les mencionaba, los pensamientos de mi paciente pueden generar cierta predisposición para no comprometerse con su tratamiento o hasta desconfiar de nosotros, ¿ok? Justo como les estaba mencionando. Entonces aquí les hice como un pequeño recuento de todos los pensamientos que a veces podemos encontrar. Yo creo que es poquito el tiempo y si hubiéramos estado juntos en salón, hubiéramos podido compartir muchas más, pero ya lo hemos ido revisando en el tiempo que afortunadamente sí estuvimos frente a frente. ¿Ok? Hay muchas personas que dicen, así estoy bien, ¿no? O sea, a pesar de que tengan dolores tanto físicos como emocionales o ciertos problemas que realmente no se solucionan con el paso del tiempo, ellos dicen, así estoy bien, ¿no? Entonces ese es un tipo de creencia un tanto disfuncional. Los psicólogos solo platican. ¿Por qué le tengo que contar mis problemas a un desconocido? Ese es muy común. Entonces llegan por coerción, es decir, porque alguien los obligó a que se presentara. Entonces realmente no son abiertos, ¿no? Desde la primera entrevista podemos notar que no nos quieren contar nada, su reacción, sus gestos, etcétera. Solo me van a regañar cuando vienen por parte, por coerción de la familia, es decir, por atención al hijo, a los adolescentes o por la pareja. Piensan que si el psicólogo está atendiendo por ejemplo, a la esposa, cuando citamos al esposo, el esposo está muy preocupado porque siente que se le va a regañar. ¿Ok? Las medicinas solo envenenan, como les había dicho. Y dice, ¿quién más va a saber de mi vida más que yo? Ok, entonces aquí las personas dicen, ¿por qué yo tengo que ir a que alguien me ayude a mejorar mi estilo de vida si nadie me conoce como yo lo hago? O sea, nadie tiene derecho, nadie va a poder saber opinar. O sea, porque piensan que los psicólogos solo damos opiniones, solo juzgamos. Ese es otro pensamiento, los psicólogos solo juzgan o me van a juzgar. Que el complemento sería, me va a regañar. Mm, Para consejos tengo a mí y aquí podemos completar muchísimos casos, ¿no? Tengo a mi mamá, que bueno, eso es como una parte del apoyo, ¿no? A mi mamá, a mi vecina, y ahí podemos ver, ¿no? O sea, la gente a la que me lee las cartas, etcétera. Entonces, aquí tenemos que recordar la diferencia entre los consejos que nos brinda la gente que nos da apoyo emocional versus la gente que nos orienta, porque a veces la gente que nos da apoyo emocional no precisamente nos da apoyo
cognitivo, como lo revisamos previamente. Recordemos que la gente que me da apoyo cognitivo no es la que solamente me apapacha, sino es la gente que intenta darme como una visión un poco más realista con información que sea válida y verdadera. Entonces, a veces tomamos los consejos de quien nos está dando apoyo emocional más de que quien nos puede dar apoyo cognitivo. ¿Ok? Si no recuerdan esta parte, por favor vean eso en el video anterior. ¿Ok? Es normal sentirse a veces mal. Así es la vida. Eso lo escuché apenas sobre un caso de violencia en pareja que justamente se está presentando mucho en estos días. Lamentablemente esto de estar en aislamiento con la familia, pues no para todos es como un panorama de, yo creo que para nadie es un momento feliz y de comodidad, pero mínimo pues un tanto cómodo, ¿no? O sea, es con gente con quien te aprecias, puede haber ciertas discusiones, pero hay cariño y aprecio. Sin embargo, hay gente que pues únicamente esto de la violencia familiar se está exacerbando, pues obviamente por tanto contacto, ¿no? Entonces, conocí un caso parecido y esta personita decía, bueno, es que yo creo que es normal que a veces nos sientamos mal, así como él cuando me golpea, pues yo también me siento triste, pero así es la vida y va a pasar. Entonces ahí sabemos que hay un cierto tipo de creencia no tan padre que no le va a permitir trabajar, ¿no? Porque dice, no voy a ir al psicólogo porque es normal que yo esté así, ¿no? Nadie me va a cambiar de mi idea. Otras personas pueden decir que pues no tienen dinero para eso, que es un desperdicio. O por último, que la limpia, las cartas, el reiki, shalala, shalala, todo lo que a ustedes se les ocurra, me sale más barato y eso sí me sirve. Porque aquí yo les diría, pues ¿por qué sí les sirve? Número uno, pues porque ellos son muy sabios, ¿no? O sea, saben, tienen tanta experiencia en problemas que saben qué decirle a la gente, lo pueden inferir por los gestos o porque es como más común el trabajo, ¿no? Trabajan con cosas muy superficiales y no como los psicólogos que a veces estamos evaluando para reconocer de fondo ciertas conductas o ciertos pensamientos o afectos que puedan estar generando el problema que sale del iceberg, ¿no? Acuérdense, es como el piquito del iceberg lo que nosotros podemos ver de conductas, pero realmente de trasfondo de problemas hay muchísimo y a veces la gente que hace como este tipo de trabajo que no está fundamentado en evidencia, pues solamente trabajan por encimita y ya tienen experiencia. Entonces recuerden que la experiencia ayuda mucho en estos casos. Ok, entonces este es un panorama de qué creencias puede estar en la mente de mi paciente y que a veces las expresa y a veces no. Ok. Entonces tenemos que entender para esto de intervenir en las creencias de mi paciente, pues tenemos que conocer el modelo cognitivo. De acuerdo con Beck, cuando hay una distorsión del pensamiento, esto va a generar cierto impacto en el estado de ánimo o emoción que experimentan las personas. Imaginemos, ya revisamos aquí ciertas distorsiones del pensamiento. Por ejemplo, es normal sentirse mal a veces. ¿Ok? ¿Qué estado de ánimo puede generar en la persona? Pues a veces apatía, ¿no? O indiferencia, como qué emoción, pues a veces enojo o a veces tristeza, ¿no? Etcétera. Entonces, de este tipo de emoción, nosotros qué conducta desadaptada podríamos estar desarrollando o esta persona, pues mantener, ¿no? Como el ciclo de violencia, esa sería una conducta desadaptada y qué consecuencias le puede atraer a la persona. Pues dentro de mantener este ciclo de violencia, ¿qué consecuencias? Pues la baja autoestima, ¿ok? O que la persona la abandone. A veces eso pasa en los ciclos de violencia, hay un abandono y eso aumenta más las distorsiones del pensamiento. Tal vez ya no va a ser tanto de pues así es la vida, sino que así es la vida conmigo porque me lo merezco, justo por las consecuencias que está teniendo toda la distorsión del pensamiento. Entonces no tenemos que pensar que a veces los pensamientos son estáticos, sino son como bolas de nieve que se pueden ir complicando de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos, cómo actuamos y las consecuencias que obtenemos. ¿Ok? Pero tristemente siempre esto se va generando o se va retroalimentando.
¿Cómo podemos intervenir en este tipo de creencias? Pues número uno, tenemos que identificar qué significa dicho pensamiento para nuestro paciente. Recordemos que nosotros tenemos ya nuestro sesgo, ¿no? Nuestro mundo mental y subjetivo, que cuando dicen un pensamiento nosotros automáticamente podríamos inferirlo, pero recuerden que no trabajamos para nuestra mente, sino para la mente de nuestro paciente. Entonces aquí yo les pongo, por ejemplo, si mi paciente pensara, no tengo dinero para eso, son pensamientos que puede expresarlo. Aquí, ¿qué sería? Puede ser que diga, pues realmente esto es un desperdicio o que realmente la persona no tiene dinero. ¿No? O sea, que hay ciertas prioridades o que se le hace muy caro. Entonces, no solamente con que la persona diga, no tenga dinero para eso, yo diga, ay, qué persona tan desconsiderada, no hay adherencia, porque a veces somos así. A lo largo que hemos revisado sobre adherencia terapéutica, podemos pensar, es que la gente no se esfuerza por eliminar las barreras, etcétera. No, no se trata de eso, sino de evaluar el trasfondo de lo que está sucediendo o por qué a veces la gente piensa o dice lo que dice. ¿Okay? Si no logramos inferir, por ejemplo, aquí yo ya tengo el pensamiento y pues puedo preguntarlo, o después de que la persona me lo explica, a veces ellos mismos dicen es que no tengo para pagar el servicio, me gustaría que fuera cada 15 días, no hay un lugar donde pudiera recomendarme como una asociación que fuera más accesible. Uno podemos ver que si hay interés, pero realmente el dinero es más escaso o más medido, por así decirlo. Entonces, si la persona lo dijo, pero nosotros no podemos inferir del todo qué está significando este pensamiento de mi paciente, podemos interrogarlo directamente, es decir, oye, ¿a qué te refieres de que no tienes dinero para esto? ¿No? Y abordarlo de una manera pues más asertiva, lo más asertivo posible y no perder tanto tiempo en esto. ¿Ok? Pero también podemos expresarle que hay ciertas circunstancias que se repiten y cuestionar cuál es la creencia que hay detrás. Aquí tal vez no quedaría con no tengo dinero para eso, o sí, si tardan en pagar o pagan menos, no sé. Hay veces que los pacientes pueden tener dificultades en pagarlo. Y ahí podríamos tal vez expresarle que hay ciertas circunstancias que se han repetido donde paga incompleta, la transferencia no llega o lo envía de tarde, no sé. Pero esta queda mejor cuando les doy esta segunda opción de expresarle cómo ciertas circunstancias se han repetido y que pareciera que no hay adherencia terapéutica cuando no entregan tareas o cuando llegan tarde o cuando nosotros les pedimos que nos avisen sobre cierta circunstancia y no lo hacen. Entonces, una vez, pues para todos es súper permitido, ¿no? Que cometamos errores, olvidos, todavía dos en un lapso de tiempo considerable, no hay ningún problema. Pero si es como constante que se me olvida el cuaderno, híjole, es que se me olvidó en el carro, lo dejé en el trabajo, es que estaba haciendo mi tarea en tal lado y entonces son ciertas circunstancias que se están repitiendo y que me puede hablar de una cierta creencia de no adherencia. Por ejemplo, que piense nuestra persona o nuestro paciente que el ABC no funciona. Es como tienen que hacer sus registros ABC, su diario, dicen, ah, esto ni sirve, ¿no? Entonces es mejor estar dando una cierta excusa para no realizar como estos acuerdos o estas tareas terapéuticas. ¿Ok? Y por último, hay una técnica que se llama flecha descendente que nos ayuda a aventarnos un clavado en las creencias de nuestro paciente. Y de esto consta de que nosotros vayamos haciendo preguntas como desde un enfoque de yo no sé nada, pero quiero que tú me lo expliques, preguntando. ¿Ok? Ay, creo que quité esa parte de la flecha descendente. Pero ok, para nosotros sería, es que yo estoy bien así. No creo que está aquí adelante. Ay, no, no está. Ok, ignórenlo. Con la flecha descendente les voy a mandar una imagencita de cómo funciona en terapia, pero realmente el ejemplo no era terapéutico. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, es que, oye, noto que no has entregado tus tareas en tiempo y forma, ¿no? Es que no soy buena, ¿ok? Haciéndolas. Y yo le puedo decir, oye, ¿y por qué dices que no eres buena? Porque me salen mal. ¿Y qué significa que te salgan mal? Es que no hago la tarea como usted quisiera. Ah, yo no haces la tarea como yo quisiera. ¿Y cómo sería si yo quisiera? O cómo las quiero yo, ¿no? Es que usted las quiere que exprese lo que pienso y no me gusta.
¿ok? Entonces, ahorita fue muy improvisado, pero podría yo decir que aquí ella tal vez está diciendo que no le gusta registrar sus pensamientos o no le gusta afrontarlos o realmente la tarea no le parece adecuada. Entonces, les voy a dejar una imagencita de cómo funciona la flecha descendente de acuerdo a Judith Beck. Entonces, para modificar una creencia después de este proceso, de esta breve introducción de cómo reconocer ciertas creencias que pueden estar generando una mala antesala para hacer el rapport y la alianza terapéutica, tenemos que evaluar qué tanto grado o porcentaje de credibilidad tiene la persona en dicha creencia, ¿ok? Como por ejemplo que el psicólogo no me va a arreglar la vida, pues no vamos a arreglar vidas a menos que la persona no quiera. Entonces, podemos evaluar qué grado de creencia o qué tan fuerte es esa creencia en la persona. Y la ley de la psicoterapia, nosotros no cambiamos o eliminamos creencias al 100%. No, para nada. Solo buscamos atenuarlas. A lo largo del proceso terapéutico, las creencias pueden ir desapareciendo, pero cuando yo empiezo a trabajar con ellas, jamás pienso que voy a eliminar una creencia de la noche a la mañana. Pensemos que son creencias y las creencias son justo como engranes que le dan sentido a lo que nosotros somos. Por eso en la película Intensamente son sus islas de personalidad y cuando ellas dejaban de funcionar, realmente ella se detenía. Nuestras creencias son lo que generan que nosotros nos comportemos, hablemos, actuemos de la forma que lo hacemos. Entonces, no podemos apagar creencias así como si nada, no porque se apagarían otros aspectos, sino irlas atenuando hasta que hay un engrane nuevo, es decir, generar una nueva creencia, como lo ponemos aquí abajo, que pueda sustituir el engrane previo. ¿Ok? Una técnica, pues es el cuestionario socrático. Esta técnica es supercognitivo-conductual, donde acuérdense que Sócrates que decía, yo solo sé que no sé nada. Entonces, yo siempre debo actuar así, de esa forma, o la mayor parte del tiempo, porque recordemos que la vida es de la persona y yo no soy experta. Justo como ellos lo pueden llegar a pensar, sí, eso es muy cierto, yo no soy experto en sus vidas, solo ellos, y ellos me van a ayudar yo les voy a brindar técnicas y ellos la materia prima. Entonces, el cuestionario socrático es estar preguntando qué podrías hacer, qué te gustaría, qué opciones, cómo has solucionado esto previamente, qué sugerirías. Oye, y si en este problema fuera de tu hermana, ¿tú qué le recomendarías? Y eso le estamos ayudando a que la persona pueda generar nuevas creencias y que pueden ir contrastando las previas que no eran tan funcionales. Dentro de las principales técnicas y que también tienen una perspectiva socrática es el debate, ¿ok? Y el debate es como de las técnicas o argumentos que son con un fundamento cognitivo. Aquí lo que buscamos justo es crear nuevas creencias, pero poniendo como en tela de juicio las que ya tenemos, ¿ok? Entonces tenemos diferentes tipos de debate. El primer debate es socrático y tenemos tres tipos de argumentos, es decir, hay tres tipos de debate socrático: el empírico, el lógico y el pragmático. El empírico, básicamente, como bien lo dice su palabra, es buscar evidencias de lo que la persona dice. A veces las personas tenemos ciertas creencias que no están fundamentadas en hechos reales, sino solamente en pequeñas piezas de información o en algo que nos enteramos pero que es muy específico una situación y nosotros lo generalizamos, ¿no? A que todos son así, todas las mujeres son así. Es que yo me enteré que una prima, su psicólogo, ni estaba titulado, ¿no? Entonces dicen, no, es que los psicólogos dan terapia, pueden dar terapia sin estar titulados. Entonces eso es lo que puede estar generalizando la situación. Entonces aquí yo puedo favorecer a través de ciertas preguntas. El debate siempre se lleva a cabo a través de preguntas. Por eso aquí les pongo ciertos ejemplos. Entonces, ¿qué evidencia tienes de ello? Ah, tal. Oye, ¿y qué probabilidad hay de que eso suceda en todo el mundo? O de que todos los psicólogos que estén ejerciendo no lo hagan con licencia, por ejemplo. En el caso del argumento lógico, yo hablo de que a veces cuando la persona hace una premisa, la premisa no es consistente con el resultado o la conclusión. A veces la gente dice, es que los psicólogos solamente te roban el dinero.
oye, ¿te roban el dinero? O sea que de repente llegas y te dicen ya son 80,000 pesos. Ah, bueno, no precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué de lógica tiene que las personas vayan con una persona que solamente les roba el dinero? ¿No? No sería como tan lógico. Y por último, el argumento pragmático. Aquí la pregunta sería, ¿de qué te sirve pensar de esa forma? Es decir, ser prácticos y buscarle como lo que es beneficioso para las personas. A veces muchas personas no quieren estar en terapia, entonces tienen que estar obligatoriamente. Entonces, ¿qué beneficioso es que ellos estén pensando que la terapia no les va a servir nada? ¿Por qué no te das una oportunidad de que esta sea como una oportunidad, ya lo redundé, redundé, que esto sea una oportunidad para ti para mejorar pues lo poquito que se pueda, ¿no? Entonces es que la persona utilice sus pensamientos más a favor que en contra y que hay unos que van a ser negativos y que no vamos a poder tal vez encontrar los argumentos lógicos o empíricos de devolverle preguntas al paciente, porque esto es todo un arte, ¿no? Una experiencia de estar generando preguntas. Entonces, a veces si no le hallamos, pues podemos notar que este pensamiento solo le genera molestia a la persona y se lo podemos plantear así, oye, ¿de qué te sirve? O sea, sé que no está padre, que es malo, que puede ser injusta la vida, pero ¿de qué te sirve pensar de esa forma? ¿De qué te sirve pensar que nadie te va a ayudar? Ok, entonces, ¿qué puedes hacer con ello? Y estamos empezando otro cuestionario socrático. Otro tipo de debate es el debate semántico. En este solamente evaluamos qué significa dicho pensamiento para las personas y que éste tenga la función de despertarlo. Por ejemplo, podemos decir qué significa para ti algo. ¿Qué implica decir que así estás bien? ¿No? Como estos ejemplos que les decía de personas que viven en ciertas situaciones negativas y dicen, no, pues yo así estoy bien. Oye, ¿qué implica que digas que así está bien? Esto sería una parte de la flecha descendente, pero recordemos que aquí ya lo estamos debatiendo, ya lo estamos intentando cambiar, porque ya sabemos que no es algo positivo. De seguro yo ya lo evalué previamente el que la persona dice, así estoy bien, pero de una forma negativa. Hay gente que puede decir, así estoy bien y pues, sí, está muy bien, funciona, ¿no? Hace sus cosas, tiene equilibrio en lo posible de sus esferas, entonces está bien. Pero aquí yo cuando estoy debatiendo es porque ya lo quiero cambiar, ya me di cuenta que la persona está viviendo en violencia, que es abusado, que es sumiso, que está perdiendo conexiones con personas importantes o sus redes de apoyo. Entonces, oye, ¿qué implica decir que así estás bien? Pues que aguanto. Ah, que aguantas, entonces aguantar realmente no es algo que dure mucho, ¿sí? No, oye, ¿cuánto tiempo crees que aguantes? ¿No? Entonces, realmente en el debate siempre vamos a ir brincando de un tipo de pregunta a otro. No es como que yo solamente voy a aplicar debate semántico, sino que las preguntas van surgiendo y pueden corresponder a otro tipo de debates. Por último, no, por último, también tenemos el debate autorrevelador, que bueno, este puede ser un tanto diferente, pero podemos, cuando hay una cierta similitud entre el paciente y el terapeuta, o que podamos sentir que podemos hacer ese tipo de comparaciones, el psicólogo puede compartir alguna experiencia similar a la que el paciente está revelando, pero no de es que yo tuve un paciente que, porque a veces eso los puede poner más a la defensiva. En este caso que estamos hablando que los pacientes no son adherentes, ¿ok? Estoy haciendo esa marca o este señalamiento. Aquí el psicólogo puede hacer un ejemplo de, oye, yo también pensaba así del nutriólogo, del dermatólogo, o sea, justamente y me pasó esto, ¿no? Ya después entonces uno le empieza a dar un mensaje de que yo también pensé de la forma tal vez rígida que tú estás pensando, igual que cualquier humano, pero pude reestructurar mi pensamiento. Entonces aquí nos estamos poniendo de, sabes que no estás viniendo en una posición inferior, sino que todos tenemos este tipo de pensamientos en algún momento de nuestras vidas, pero podemos hacer algo para que funcione. Entonces esto puede haber a que el paciente diga, ah, pues el psicólogo también a veces no quiere ir a que lo atiendan, ¿no? Eso sería positivo. No creo que sea positivo que revelen cuando ustedes a veces no quieren ir a terapia o andan dándose de alta solos. Y por último, ahora sí, tenemos el debate sarcástico, pero este se los muestro únicamente por fines de que lo conozcan.
pero yo creo que no sería lo más adecuado si ya notamos que la persona no tiene adherencia terapéutica por ciertas creencias aversivas al tratamiento o al al proceso terapéutico. El debate sarcástico consiste en hacer bromas o hacer justamente comentarios irónicos, por así llamarlo, de la situación o de lo que expresa la persona. Entonces, justo cuando la persona a veces está imaginando cosas, está rumiando del proceso terapéutico, y yo ya tengo cierto rapport, es decir, el debate sarcástico yo no lo sugiero para abordar ciertas creencias negativas sobre el tratamiento, sino cuando ya hay un acercamiento, una alianza terapéutica. Yo le puedo preguntar sin problema, oye, ¿cuándo aprendiste a leer mentes? Es que tú lo que me estás diciendo, pues veo que te lo imaginaste, ¿no? O realmente sucedió, no, pues sí me lo imaginé, ah, caray, ¿no? Oye, veo que te anticipas mucho a las cosas, ¿has pensado en trabajar previendo lo que sucederá, así como el clima? Oye, ¿por qué no lees cartas, no? Si tanto sabes lo que va a suceder. Entonces aquí realmente tenemos que conocer previamente cómo es nuestra relación y cómo ellos pueden responder. No, esto no es usarlo siempre y al principio, pero hay gente que desde el comienzo nos deja ver que podemos bromear, ¿ok? Y después de esto es regresar a otro tipo de debate o continuar con otra actividad, ¿ok? Otro tipo de técnica es la reestructuración, la reatribución. En este caso también se le puede llamar pasteles de reatribución y justo porque lo que le damos a nuestro paciente es un círculo en blanco como este, donde podemos poner en tela de juicio o no tela de juicio, sino evaluar con cierta claridad o un poquito más, de manera más objetiva, ciertas causas que componen alguna circunstancia global. Por ejemplo, el paciente piensa que sus problemas no son su responsabilidad, es decir, sí tengo muchos problemas, pero no se deben a mi culpa. Los que deberían venir a terapia son otros, no yo. ¿Ok? Entonces, aquí yo le puedo decir a la persona, oye, entonces hay otras personas que tú crees que deberían venir a terapia, no que sí. Ok, dentro de todos los problemas que tú tienes, pues yo entiendo que es incontrolable que solamente uno genere problemas, porque pueden ser por culpa de la maestra de tus hijos, que le deja mucha tarea, ¿no? Les piden cosas muy caras, tu jefe, o sea, muchas personas que pueden estar influyendo en que tú tengas problemas. Entonces, imaginemos que en este pastel tenemos todos tus problemas y vamos a dividir por pedacitos de pastel qué pedazo le correspondería a todas esas personas que les correspondería todo esto, este problemón y que deberían ir a terapia. Entonces, al final sería o podría ser, ¿no? Si ablandamos un poquito a la persona, que nos dibuje algo así. Y pondría aquí el nombre de la persona que es responsable de sus problemas. Realmente ustedes pueden decir, ay, pero pues si ni siquiera debería ser así, ¿no? La persona debería ser más responsable. Sí, pero recordemos que tenemos que hacer rapport y al principio no podemos confrontar tanto a nuestro paciente con nuestras palabras de, no, señor, ¿no ha leído que los problemas en la adultez siempre son responsabilidad de uno? Y si usted quiere cambiarlos, son totalmente su responsabilidad. O sea, no. Imagínese, señor, que lo hirieran de muerte, ¿a poco se quedaría ahí tirado? ¿No? O sea, realmente sí podríamos pensar que las cosas son así, o sea, como muy pasiva de su parte, de pues, que los demás arreglen mi vida mientras vienen a terapia, pues yo no, porque no es mi culpa. Entonces, podríamos querer empatizar un poquito con la persona y aquí escribiría nombres. Y lo esperado es que un pedacito así o así tenga el nombre de la persona. Entonces, con esto, ¿qué esperaríamos? Que él reatribuya la situación. Atribuir es decir, algo corresponde a esto o a qué se deben ciertas cosas. Entonces la persona dice, ok, todos mis problemas, ching, creo que no son solo responsabilidad de otros o culpa de mis hijos o culpa de mi esposa, sino que yo también tengo un porcentaje de responsabilidad en esto que puedo trabajar. Oh, mire, entonces, pues el trabajo no va a ser tanto, ¿no? No vamos a trabajar el 100%, pero vamos a trabajar un 24%.
¿Qué le parece? Bueno, no voy a trabajar el 100%, voy a trabajar mi pedacito y seguimos manteniendo cierta consonancia, pero realmente este pensamiento ya disminuyó. Si otros tienen responsabilidad de mis problemas, eso no lo cambiamos. Lo que cambiamos fue que la persona se dé cuenta que él también puede tener su parte de trabajo dentro de todo este proceso terapéutico. Espero no haberlos confundido en esa partecita. ¿Ok? Y pues por último, recordar que nosotros también tenemos injerencia en esta parte del cambio de creencias y no es solamente con nuestras técnicas de modificación o reestructuración cognitiva, sino con nuestros hechos o con nuestras acciones. Por eso les pongo aquí que los hechos son más valiosos que las palabras. Si yo quiero modificar las creencias de las personas al ir a terapia, cómo le puede funcionar, a la responsabilidad, a que es un proceso profesional basado en evidencia, pero yo llego tarde, eh, le intento poner técnicas que realmente no tienen como mucho sentido con cuáles son sus necesidades, realmente le cambio, no sé, no soy consistente en las horas, le cancelo, o sea, son como muchas conductas que nos pueden ser o hacer mostrarnos como profesionistas, como les mencionaba. Entonces la persona realmente puede esforzarse por cambiar sus creencias, por darse la oportunidad, pero si nosotros no somos consistentes de esta forma o congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, realmente vamos a favorecer o que las creencias con las que ya venía nuestra personita se mantengan o hasta se generen unas nuevas. Entonces, mi única recomendación es que si ustedes quieren que la psicología sea considerada como un servicio de salud mental o un servicio de salud súper básico, pues tenemos que mostrarnos, ¿no? Demostrar lo que realmente, remostrar que realmente somos necesarios, que estamos interesados en nuestros pacientes, que somos empáticos y que somos profesionistas o profesionales, que somos puntuales, que somos responsables, etcétera. ¿Ok? Entonces, a través de nuestra conducta, cuando la persona mágicamente ya llegó con nosotros, tenemos un 50% de probabilidad de ser capaces de cambiar sus pensamientos y que la gente que está alrededor de ellos pueda tener acceso a los servicios. Recordemos que la recomendación es como una de las, ¿cómo se diría? Como del marketing básico para comprar pasteles, para dónde te vas a comer, o sea, siempre es a dónde te recomiendan. ¿Y qué creen? Lo mismo pasa con los servicios. Entonces, cuando alguien puede demostrarse como un buen psicólogo, los pacientes llegan por recomendación. Entonces es como va a ir creciendo esto de la psicología, de que alguien tiene problemas, oye, ve con mi psicóloga y la persona puede tener ciertas creencias irracionales o sobrevaloradas, pero a través de lo que la gente que está cercano a ellos y que ellos perciben como si igual les dicen, puede abrirse este panorama. Entonces mucho depende del trabajo que nosotros hacemos en consultorio y con los pacientitos que nos dan oportunidad de tener algo de injerencia o de efecto en sus vidas. Pues espero que hayan aprendido un poquito de todo eso. De todas formas, les puedo compartir materiales más específicos en esto, porque realmente aquí yo solamente les estoy dando técnicas para la adherencia terapéutica, pero obviamente son un poco más específicas de cómo los podemos ir trabajando los cambios cognitivos durante terapia sobre ya lo que es precisamente los motivos de consulta de nuestros pacientitos. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto.